Bienvenidos a un espontánea. nuevo espacio de Ciencia y Civilización, un espacio en que con interlocutores de nuestra entera confianza, personas que tanto admiramos, queremos desentrañar un poco el rol, importante rol del conocimiento científico en la construcción de la sociedad contemporánea. Yo tengo acá hoy a una persona a la que admiro y estimo mucho, a la que llamo mi amigo, mi compatriota además, el doctor Jorge Cubrías Morales. Jorge es especialista en medicina ortomolecular, es además el presidente de la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular, es médico clínico, con un postdoctorado en patologías cardiometabólicas. Así que Jorge Cubrías Morales, mi hermano, un gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Ernesto. Y tú sabes que siempre las conversaciones nuestras son como aquellas que decía un gran profesor nuestro. Digo, repito la palabra nuestra porque realmente creo que lo hemos compartido. Decía, cuando hablas con esta persona siempre tienes la sensación de que no has perdido el tiempo. Bueno, Porque a mí me hoy pasa. hablamos con tanta gente que perdemos el tiempo que es tremendo, ¿no? Bueno, acerca de eso, un ejercicio muy interesante, pero medio delicado de hacer es editar la compañía que uno tiene. O sea, esencialmente subir, muchísimas gracias, subir el nivel medio de las personas con las que uno está. Me acaba de traer acá una persona también de mi entera confianza. Oh, El libro, además, Los 13 jinetes de la apocalipsis metabólica, del doctor Cubrías Morales. Tengo estos ejemplares, es un tesoro que tengo acá en nuestra sede de Buenos Aires. Las personas que están en Argentina, que nos están viendo, pueden por favor, escribirnos si quieren adquirir uno de estos ejemplares. Formidables, cada página es un tesoro. Algo interesante también, relativo a lo que decíamos de la calidad de los amigos que tenemos, es la densidad de la información que tú has logrado en este libro, George. Por eso decía, cada página es un tesoro. Es decir, viste que hay gente que habla mucho y dice poco. Bueno, este no es el caso y tienes la densidad de información, le hace las pepitas de oro que están por cada párrafo son muy grandes. Así que, bueno, estamos ahí en línea. Y sí, tú decías que las conversaciones que vale la pena tener son aquellas que te dan la impresión de no haber perdido el tiempo. Es un bien escaso. exactly. Así es. Óyeme, chicos, tengo mucho interés en preguntarte, que ustedes están... dos cosas primero, que tú nos definas, yo siempre apelo a esto, que des para nuestra audiencia una definición desde tu propia práctica de qué es la práctica ortomolecular hoy día, después de tantas décadas de descubrimiento y ensayo. Y también, como están ustedes adelante de la cuestión de este brote epidémico reciente, por todos conocidos, bueno, ¿cuál es tu perspectiva ahora a la vuelta de casi 90 días de progresión de la epidemia del SARS-CoV-2? Bueno, excelente pregunta, sobre todo la primera, porque realmente el concepto de práctica ortomolecular de la actualidad poco tiene que ver con lo que emanó en los años 60 Linus Pauling y colaboradores, Abraham Hoffer y el resto. Es cierto de que sin lugar a dudas fue un punto de partida absolutamente importante y demostraron el concepto que va más arraigado al origen de la palabra ortomolecular, orto, la cantidad adecuada para que nosotros logremos cambios moleculares a nivel celular que puedan estar alineados con un target, con un objetivo, en este caso sin lugar a dudas casi siempre es pro salud. Pero fíjate que esto es súper interesante. Si nosotros nos pasamos en la dosis de alguna herramienta que aunque sea biológica puede inducir un efecto tóxico, estamos hablando de un elemento que nos ubica en un entorno pro enfermedad. Y cuando lo hacemos en la dosis adecuada, que muchas veces dista de la dosis que habitualmente nos han enseñado como dosis diaria recomendada o la dosis ideal para que tú no enfermes por el déficit de ese principio, sin lugar a dudas estás gestando un efecto molecular, celular, que es crucial para que las células tienda a encarrilarse en modo salud versus en modo enfermedad. Yo intento en los últimos 30 días, Ernesto, hablar en un idioma lo más llano posible porque he notado un feedback muy positivo cuando a los colegas en general le hablamos así de claro, ¿no? Y de liviano, literalmente. Entonces, en buena lid, la práctica ortomolecular no es más que tener en cuenta que existe un enorme bagaje de herramientas de perfil no farmacéutico, o sea, no fármacos de síntesis única exclusivamente,
que pueden optimizar, que pueden mejorar, que lo hacen en manos con experiencia y conocimiento, la salud del individuo. Y esto puede ir desde una enfermedad crónica hasta una enfermedad aguda. Es el caso de lo que está pasando hoy con el SARS-CoV-2. La Sociedad Española de Reanimación y Anestesiología acuñaba y sacaba en su revista hace 21 días atrás que existían 2 herramientas descubiertas por el ámbito de esta especialidad que tenían un valor crucial en el manejo del paciente crítico en terapia intensiva. Se habían dado cuenta sobre todo porque lo habían probado con pacientes con evolución tórpida del COVID-19 y hacían cita específicamente a dosis altas, comillas, de vitamina C endovenosa, estamos hablando entre 15 y 25 gramos día, y a dosis adecuadas de ozonoterapia. O sea, son 2 herramientas que tienen un perfil 100% ortomolecular. Entonces empezamos a darnos cuenta que hacemos ortomolecular cada día sin darnos cuenta que es ortomolecular y que muchas veces por intereses primarios, secundarios o terciarios se ha vislumbrado un halo negativo sobre la palabra ortomolecular, en ocasiones bien gestado, porque realmente esto ha sido una ciencia que ha empezado a caer en manos de profesionales no formados y en su momento generaron pues malos manejos, como lo pueden hacer en la actualidad, pero realmente hay que acatar y hay que darse cuenta de que la ortomolecular en esencia no es más que el conocimiento férreo de fisiología y bioquímica para diseñar un modus operandi a lo tailor-made, hecho a la medida de cada paciente. Y esto me recuerda hoy lo que tanto me entusiasma en términos conceptuales como lo que creó la división de medicina de la Universidad de Stanford cuando hablaba de medicina de precisión. Realmente hacemos en medicina de precisión. Claro, claro, claro. Sí, el hecho mismo de considerar a la persona como una pieza única y preciosa, irrepetible, es medio, todo el mundo dice no hay enfermedades sino enfermos, pero no pasa de ser, como dicen los ingleses, lip service, ¿no? Es decir, es una frasecita y ya, pero si todo el mundo, si no hay enfermedades sino enfermos, y si cada uno es tan particular, ¿por qué le recetas a todo el mundo lo mismo? Pero la práctica que ustedes hacen y va a contrapelo, a contramarcha un poco de la medicina de línea de ensamblaje, ¿no? Bien del periodo industrial, que fue una gran innovación, ¿no? La línea de montaje, pero es que lidiando con seres humanos, bueno, encuentra grandes agujeros, ¿no? Porque simplemente por una cuestión de distribución normal. Cuando tú haces como si fuera un cuño o un broquel, vas haciendo lo mismo en todos casos, bueno, eso va a poder servir a una fracción de la población, pero dejar sin servir a una fracción aún más grande, ¿no? ¿Cómo tú ves esta cuestión de los xenobióticos para que nuestra audiencia entienda? Los médicos que hacen vuestra disciplina hacen un uso muy preciso, muy meticuloso, muy sagaz, pero también pero poderoso, farmacológicamente poderoso en definitiva, es efectivo, de moléculas para las cuales el cuerpo ya está preparado. Léase oligoelementos, vitaminas, ácidos grasos, minerales, aminoácidos. En el lado contrario, los xenobióticos, o sea, las moléculas que intentan interferir, por ejemplo, en una sinapsis, que no tienen receptores naturales, pero sí violentan o hackean. Bueno, ¿cuál sería el contrapeso? Si tú nos puedes dibujar un poco el mapa en virtud, no es que estemos diciendo que no hay que usar fármacos xenobióticos, estamos diciendo que hay que distinguir, o no sé, tú me dirás si sí o no, pero sería interesante que hablaras un poco de esto. Has hecho un planteamiento espectacular. Realmente la medicina ortomolecular del siglo XXI, que nosotros desde la hacemos hincapié en que es la medicina que estamos obligados a practicar, Ernesto, porque las ciencias ómicas han venido a dejar el desnudo la práctica actual de la medicina, querido amigo. O sea, ¿dónde estamos haciendo una medicina aislada de la lipidómica, la metabolómica, del microbioma, de la microbiota, de la epigenómica, del esposoma, del ambioma? Estamos haciendo una medicina ancestral, pero no la buena, no la ancestral de que nos enteramos de lo que le pasaba a nuestros pacientes porque conocíamos la familia. No, ancestral porque literalmente está muy retrógrada en términos de la cantidad de datos para
afinar a donde tenemos que llegar. Entonces, en ese sentido, el uso de estos llamados xenobióticos, como bien comentabas anteriormente, tiene una cabida notable dentro de la práctica ortomolecular del siglo XXI, no hay duda. De hecho, hay muchísimos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando nosotros intentamos abordar la situación clínica de un paciente con una depresión serotoninérgica que es muy abundante en la población en general, pues una de las herramientas que usamos en ellos son o desde el punto de vista biológico capaces de tener una actividad similar a un inhibidor de recaptación de serotonina o en buena lid aún usando un inhibidor de recaptación de serotonina en dosis muy pequeñitas, siempre y cuando te hayas preocupado de optimizar la fisiología por la cual eres capaz de producir L5-hidroxitriptamina y serotonina, porque si no, estás inhibiendo apenas lo que no tienes. Y esto es un ejemplo notable con respecto a lo que comentáis. Muchas veces empezamos fomentando recuperar la fisiología en la producción fisiológica, valga la redundancia, de serotonina, que depende de nuestro sistema digestivo en un porcentaje inexorable, 85-90%, para que luego atraviese barrera hematoencefálica y coordine nuestro sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, y a posteriori, si los resultados no son los que queremos, entonces usamos un inhibidor de recaptación de serotonina en dosis muy pequeñitas. Habitualmente estamos hablando de un cuarto de la dosis habitual, o sea, nada, es una dosis extremadamente pequeña. Y esto es muy importante, porque el objetivo no es usar medicamentos, el objetivo es usar medicamentos en la cantidad necesaria, cuando sea necesario y cuando agotes, devolver al individuo a un ambiente fisiológico. Acabo de tener un paciente que me ha sorprendido positivamente. Hace 3 meses le querían insulinizar, o sea, hacerlo dependiente de insulina por un mal control de una diabetes tipo 2, una hemoglobina glicada 9,5. El hombre le vio las orejas al lobo, dijo, hasta aquí llegué, cambió su alimentación 100%, ha empezado a hacer actividad física como no te lo imaginas y acaba de venir a la consulta por primera vez con una hemoglobina glicada en 5,8 que le ha cambiado en 3 meses. Wow. ¿Qué ayuda ha tenido del médico de familia? Cero, porque el médico de familia le dio un folio con una dieta que está establecida para todo el mundo, como tú decías, un troquel, 1.800 calorías por el peso del individuo, que además tenía una carga glucémica alta, un desastre, literalmente hablando, y le dijo, sale a caminar, que eso es muy bueno. Pues este hombre se ha tomado el toro por las astas y ha hecho un cambio notable se ha convertido de un diabético mal controlado en un prediabético conceptualmente si nos guiamos por los niveles de hemoglobina glicada. Bueno, estas cosas que son sucintamente claras de explicar, pues asociado o visto al revés, te das cuenta de que este individuo que se le iba a colocar insulina, que estaba tomando Jardiance, que es una molécula farmacológica por vía oral para intentar ayudarlo con su control metabólico, ha logrado un control metabólico brutal sin insulina y sin Jardiance. O sea, ¿qué medicina podemos hacer si no tenemos en cuenta la situación personal de cada individuo? No hay duda que es necesario. Y hay espacio para todo. Hay espacio para todo. Hay espacio para los fármacos, hay espacio para la cirugía, hay espacio para todo. Sencillamente, hagamos un esfuerzo mediano por llevar a nuestros pacientes primero a un ámbito fisiológico y estiremos la capacidad que tienen los órganos de devolvernos una biología pro salud. Porque si lo ponemos en el otro sentido, como se ha venido haciendo hasta ahora, pues muy sencillo. Le ponemos la insulina y coma usted lo que quiera y vamos a irle subiendo la insulina en dependencia de la irregularidad de su control metabólico, que siempre va a ser a negativo, porque evidentemente no hay un aprendizaje ninguno con respecto al control de estos factores. Esto es un ejemplo somero. Sí. Bueno, está clarísimo además, sobre todo por la tremenda prevalencia de estas patologías, ¿no? Ese deterioro metabólico que es, como tú bien llamas, uno de los jinetes de la apocalipsis. Realmente el deterioro de la salud tiene connotaciones ya, a mí me da gracia porque están hablando de la pandemia, ¿querés una pandemia realmente buena? Bueno, la diabesidad, ahí tenés, está en todos lados, obviamente no se refiere a una enfermedad infecciosa, pero está produciendo grandes estragos, ¿no? Pero es un caldo de cultivo. Fíjate que los pacientes con diabetes han evolucionado muchísimo peor. Entonces, es un caldo de cultivo. Es que tenemos que ver en las orejas al lobo para tomar
carta en el asunto. No, no puede seguir siendo así. Esto tiene que cambiar la forma en que la gente vea la salud. No, y hay que empezar por los médicos y los profesionales sanitarios. Si nosotros no somos los primeros que lo hacemos, ¿cómo es posible que le vamos a pedir a nuestros pacientes que hagan estas cosas? Es difícil, es difícil. Hay una fuerte incongruencia ontológica en muchos de los profesionales, desde mi perspectiva, yo lo veo de afuera, ¿no? Sin por ello, digamos, es una crítica constructiva, es decir, yo me imagino el estrés al que están sometidos, me imagino, no lo sé, porque tengo un centro médico acá operando oncológico y veo el enorme estrés diario, pero hay una gran incongruencia entre pensamiento, palabra y acción, por eso digo incongruencia ontológica, en un, qué sé yo, un neumonólogo que fuma, por ejemplo, fuma mucho, chain smoker, o un, qué sé yo, es decir, un cardiólogo que no hace ejercicio, o sea, una cosa así, ¿no? Así que tú estás planteando una difícil pero importante vía, además tú eres un ejemplo de esto, porque estás en la línea de lo que dices, ¿no? Practicas lo que enseñas, practicas lo que predicas, ¿no? Es que el Cosa resto me parece, perdona, el resto me parece absolutamente incongruente. Yo creo que no hacer esto, yo no tendría cara para enfrentarme a un paciente y pedirle que haga lo que yo no estoy siendo capaz de hacer. Y si, Bueno, y si seguimos sin hacerle caso a esta situación, que parece muy básica, pues entonces realmente, como bien tú decías, las pandemias nos van a seguir matando y no será la del coronavirus, será la que engendra la enfermedad cardiovascular, que dicho sea de paso, la primera es justamente la diabetes que comentaba anteriormente. el primero de los jinetes. Yo estoy buscando acá, voy a usar de Canovacho, de Canon, tu libro. Es muy interesante, pero cada una de estas cosas merece un tratado por su cuenta, ¿no? Es realmente profundo, pero quería rescatar antes dos cosas de lo que has dicho. Primero, que es interesante ver y da alivio ver que no eres un fundamentalista de ninguna de las cosas, teniendo una amplia experiencia laboral y, o sea, profesional y teórica en varias disciplinas, podías perfectamente haberte enamorado de una y decir todas las demás no sirven para nada, ¿no? Es un poco lo que pasa del otro lado. Pero bueno, nunca mejor dicho, la molécula correcta. Nosotros no dijimos la molécula proveniente de una vaca correcta, ¿okay? Dijimos la molécula correcta. La función es determinada por la estructura, no por la procedencia. Así que tú estás contento de usar un inhibidor de monoamina oxidasa o un precursor de una monoamina digamos, biológicamente activa en el sistema nervioso central, ¿no? Está muy bien eso, está muy bien. Ojalá todos pudiéramos tener esa semejante apertura, ¿no? Semejante flexibilidad. Yo lo que he observado en mi experiencia con cientos y cientos y cientos de médicos en los últimos 32 años es que parecieran estar alineados filosóficamente o ideológicamente. Entonces, plantan bandera y defienden una determinada escuela de pensamiento. Y en realidad lo que yo veo en ustedes es que la medicina es una para ustedes y ustedes tienen los dos libros. Los otros, los médicos más tercamente ortodoxos, tienen un solo libro. Francamente, tienen una sola descripción del asunto. Y es raro, del punto de hora en que la ciencia se caracteriza por la revisión continua, vamos a decir, dialéctica, la revisión dialéctica del conocimiento. Yo debo decir, Ernesto, que yo por mucho tiempo tenía solo un libro, tenía solo una línea de aprendizaje y de actividad y de actitud, incluso desde el punto de vista terapéutico, que es la línea que nos enseñan en la carrera de medicina, no hay duda alguna. Y yo no culpo a ningún profesional por no hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos mejores por eso, no hay duda alguna. Faltaría más. Pero sí les digo que hagan un pequeño esfuerzo y se van a dar cuenta de que el cambio es brutal y que te permite entender tantas cosas y llegar mucho más allá. Nuestros pacientes hoy en día son pacientes, la mayoría, que están deshechos por los sistemas convencionales. Y nosotros hacemos menos brujería cualquier cosa. O sea, esto es de la A a la Z, nuestro libro de cabecera está al lado nuestro. Es bioquímica médica. Entonces, es muy sencillo, no es tan complicado. Es cierto que la bioquímica asusta al médico promedio, no hay duda alguna, lo asusta. Pero yo les digo, por experiencia ya, que vale la pena aprenderse 6, 7, 10 parámetros troncales, 10
vías troncales que nos permiten entender cómo interrelacionar una serie de situaciones clínicas que pasan en nuestros enfermos. Y si no somos capaces de hacerlo, no estaremos haciendo una medicina acorde a la capacidad de poder ayudar a un individuo que está en una situación de salud afecta. Y esto, si no te lo permites tú, no te lo va a permitir nadie. Claro. Y si te vas a dormir a la cama después de haber visto enfermos en este perfil, con la capacidad de poder resolverle sus problemas sin habérselo resuelto, mal asunto. Hay un problema ético y demás. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, ¿qué les ha detenido a tus colegas? Para mí no tiene mucho sentido, acostumbrado a lidiar básicamente con evidencia objetiva, es decir, ¿qué es lo que funciona? Bueno, para mí es muy fácil. Cuando me pregunta, qué sé yo, de economía, ¿tú crees que tiene que haber libre mercado? ¿Tú crees que hay que bajar los impuestos? Déjame ver qué funciona, y cuando buscas un poquitico, bueno, mira, la evidencia que he encontrado es que cuando bajas, por decirte una cosa que no tiene nada que ver, o aparentemente con medicina, es una suerte de fisiología social. Lo que he visto acá, de acuerdo con este ejemplo publicado, es que cuando bajas la carga impositiva, progresan, o sea, las probabilidades matemáticas de que sobreviva la empresa son más grandes, se multiplican las compañías y con lo cual el Estado termina recaudando más porque tiene menos impuestos, pero una base imponible mucho más amplia, 3 o 4%, 300% más. Ok, esa es mi respuesta frente a una indagación de tipo económico. Pues la gente supone que uno puede saber algo de economía. Cuando he publicado un par de libros ya sabes de otros temas, ¿no? Yo, mira, mi visión es, y me sorprende que las visiones en un mundo ya muy avanzado en términos de la metodología del conocimiento científico, tomen una visión como animista, ¿no? Como tú decías, es medio pensamiento mágico, es muy primitivo. ¿Qué nos ha detenido en medicina? Con tanta evidencia sólida, con tanta la relación la relación, como se diría, riesgo-recompensa de las prácticas que pregona la medicina ortomolecular son tan obvias, o sea, gana tanto el paciente, gana tanto la salud de la sociedad, gana tanto los sistemas de salud, o ahorran tanto los sistemas de salud que, no sé, resiste al análisis. ¿Por qué tú crees que se han tardado tanto tus colegas del otro lado, que solo conciben una formación, digamos, una intervención con xenobióticos, con fármacos xenobióticos? ¿Por qué han tardado tanto en abrazar esta evidencia? Yo personalmente creo que esto tiene mucho que ver con los programas de formación. Y si uno revisa los programas de formación de uno y otro país, no difieren mucho. Hay un elemento troncal en cada uno de ellos, que la fisiología y la bioquímica se deja de tocar de forma importante a partir del tercer o cuarto año de la carrera. Quinto y sexto año de la carrera nos convierten en prescriptópatas farmacológicos. Realmente no, nos enseñan, a ti que te gustan los neologismos, ahí va uno. Prescriptómanos sería. Yo digo prescriptópatas porque tomo como el psicópata, ¿no? Es un tema patológico. Es todo, bajo un síntoma, un fármaco, otro síntoma, otro fármaco, otro fármaco. Y al final, pues, y sin análisis, porque, bueno, podemos desmenuzar este asunto muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que este es un problema de formación. Es como cuando tú ves los niños en diferentes partes del mundo que desde pequeñito le dan un arma y cuando tienen 18 años son capaces de inmolar y matar a 25 personas, pues aquí, salvando las distancias, andamos por ahí. ¿Por qué? Porque si nos enseñan a pensar así, difícilmente, acuérdate del cuento del paciente de la sarna, ¿sabes? Que no tenía sarna y le decían que tenía sarna porque tenía una erupción y que le picaba. Y es que, ¿sabes ese cuento, no? Y entonces el paciente le dice al médico, oiga, pero es que yo tengo erupción, pero a mí no me pica. Dice, oiga, venga usted mañana y usted verá que esto le va a empezar a picar. Y vino el paciente el otro día, oiga, pero mire, no me pica, venga pasado. Y cuando llevaba 21 días viniendo, dice, ¿sabes que me empezó a picar? Claro, si es que te lo han dicho tantas veces, hijo, que si no te empieza a picar no vas a dejar de venir. Vamos, salvando las distancias, que son muchas, ese es el problema fundamental. Yo creo que nos desanclan el análisis fisiológico y bioquímico de lo que está aconteciendo. Hay algunos científicos, en la actualidad alguno que está en boga y muy cuestionado, que tú y yo conocemos, que dice que él asocia que la enfermedad está relacionada con un déficit de energía. A mí me encantó la frase, yo no sé a ti, a mí me encantó la frase. O sea, cuando hay energía a nivel intracelular, es difícil que te enfermes, pero no
pero cuando hay una energía que tiene que haber, tienes un metabolismo aeróbico que eres capaz de producir por cada molécula de glucosa y molécula de oxígeno 34 moléculas libres de adenosín trifosfato, difícilmente te vas a enfermar. Y si te enfermas, la capacidad de recuperación es ostensiblemente mejor. Pero si estás bordeando el metabolismo anaeróbico porque tienes una disfunción mitocondrial adquirida, porque tienes un estilo de vida que maltrae tus membranas celulares y la lipoperoxida, chico, es imposible que tengas un estatus pro salud. Y esto es tan sencillo que si empezamos a tenerlo en cuenta y empezamos a darle para atrás, podemos desmenuzar muchísimas vías biológicas de poder ayudar a los pacientes sin colmarlos de fármacos de la A a la Z. Ahí está el asunto. Si nosotros queremos variar estos estándares de prosalud, que yo le llamo fenotipo intermedio, muchos de ellos están debajo de la expresión clínica y que podemos trabajar ahora para evitar que se exprese. Y que si ya se ha expresado, volver a trabajar en el fenotipo intermedio puede evitar de que se siga expresando. Tenemos el ejemplo del paciente que te hablaba hace un rato. Ha bajado de una hemoglobina glicada 9,5, 5,8. Le estaba expresándose, estaba glicosilando proteínas, ha dejado de glicosilar proteínas en 3 meses. A mutuo propio, nadie le ha ayudado. Interés personal, motivación, que es un tema fundamental. Entonces, si pudiéramos hacer esto con herramientas de corte biológico, que es un poco lo que hace la ortomolecular del siglo actual, podríamos generar una situación de salud mucho más prolija para nuestros pacientes. Pero sabemos bien, tanto tú como yo, que desgraciadamente estas moléculas de corte biológico son impatentables. Por tanto, hay que ser objetivo. Lo que no rinde economía en el ámbito farmacológico evoluciona poco. Pero si te hago recuerdo, porque hablando de esto me acuerdo de cuando los médicos empezamos a reoír, mira la frase, reoír, sobre el óxido nítrico. ¿Cuándo fue? Cuando salió el Viagra hace 10 años, 12, 14, no recuerdo exactamente. Cuando salió el Viagra, que empezó a decirnos el visitador médico de turno que realmente actuaba sobre una enzima que degradaba el óxido nítrico, ahí apareció la palabra óxido nítrico. Y ahora tú preguntas por óxido nítrico en general y el desconocimiento es brutal. Cuando es extremadamente importante en términos inmunológicos, endoteliales, neurológicos. Entonces, el problema, Ernesto, es que los médicos nos enseñaron fisiología y bioquímica y nos las han desarraigado nuestros conceptos actuales. Y estoy seguro que no hay un médico que no quiera recaptar estos conceptos. El problema es que cuesta, porque te encorsetan, te hacen cumplir un protocolo intrahospitalario que si no lo cumples, evidentemente estás yendo contra marea, y eso bien sabemos lo que cuesta, y a merced de eso, no te cubre, no estás cubierto desde el punto de vista judicial. Ojo, cuidado, claro. Es importantísimo. A pesar de que tengas un criterio sólido y robusto para cambiar la forma de manejar algo. Entonces es sumamente importante. Si más encima tienes la suerte de que en el país donde trabajes te paguen medianamente bien y eres valorado socialmente medianamente bien, como suele acontecer con los médicos, pues ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a obligar a cambiar? Si es que te están dando de comer, te están dando valor social y te están dando literalmente un espacio para que si te equivoques no pase nada, ¿por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a comprarte este tocho y a meterle en la cabeza al ciclo de Krebs que dejaste hace cuántos años atrás? Y a intentar aplicar esto al campo biológico. Por favor, que me entiendan que tengo la mayor disposición de afirmar esto que voy a decir. No hay médico malo. No hay médico malo. Los médicos en general tenemos unas ganas enormes de poder sacar adelante a nuestros pacientes. Pero hay una serie de elementos que nos atan directa e indirectamente para mantener esta suerte de funcionariado per se con esta actitud. Y esto es nefasto, desgraciadamente. Está clarísimo. Yo lo estuve mirando en términos de esto que tú dices, ¿no? La primera cosa que yo rescato de lo que dices es la parte de la educación. Hay unos defectos importantes, hay unos defectos técnicos incluso, hay atraso en la pedagogía, en cómo se forma a los jóvenes, ¿no? Educandos, ¿no? de la carrera de medicina, y esto es muy claro. Y hay otro problema que tiene que ver con la industria, que es, bueno, justamente es el grueso de lo que pasa en medicina es pagado por la industria farmacéutica, es quien financia los congresos, quien financia incluso las universidades, quien financia los centros médicos, es el modo que mueve la economía, quien financia incluso las investigaciones fundamentales para después llevarlos en
en el pipeline a la parte comercial, etcétera. Y ahí está el fenómeno que tú has descrito de los fármacos huérfanos, aquellas moléculas que no importa cuán buenas sean, no son patentables o cuya patente ya expiró, con lo cual ya no hay un usufructo exclusivo, no hay barrera de contención para los competidores, hay varios problemas ahí. Un aspecto, ¿cuánto hace que tú estudiaste y dónde estudiaste? Creo que en Girón, Bueno, ¿no? no, yo estudié en Santa Clara, yo estudié en Las Villas, en Santa Clara. Ah, en Las Fuimos Villas. de los primeros que estudiamos en Santa Clara. Estoy mirando el título que lo tengo por ahí arriba, ya enmagrecido literalmente. Está como papel de cebolla. Bueno, no, tampoco hace tanto, hace 28 años, exactamente, 28 años, sí, 28 años. Estudiamos hace 28 años, Te graduaste hace 28 años. sí, luego cuando emigramos a Chile, ahí revalidamos nuestro título en la Universidad de Chile. La reválida en Chile es como un board, literalmente, tal Claro. vez con la exigencia de que no sea en inglés, pero es una reválida tremenda, ¿no? Y esto lo obtuvimos en el 98. Son muy, son Tuvimos, muy, son muy serios, me parece, los chilenos con esto. O sea, sí, son muy formales en ese aspecto. Bueno, pero 28 que te graduaste, y 6, más o menos 6, 7 años en Cuba, toma, si no recuerdo mal, ¿son 7 años en Cuba? ¿7 puede ser? ¿6? 6. 6. Quiere decir que tú, si yo no recuerdo mal, pero el programa que miré, bioquímica y fisiología se estudiaban en primer año de medicina. Corregime si me equivoco. Por Sí, ahí, primer primer año. y segundo primer trimestre. Sí, ya después nos íbamos desanclando, ¿no? Desanclando. Debo En decir, como anécdota pequeñita, que yo odiaba la bioquímica. Ojo, cuidado. Yo, literalmente, a ver, ¿qué estudiante de medicina le encanta la bioquímica? Extraños. Porque la bioquímica que nos enseñan en la carrera de medicina es una bioquímica como si fueras a ser bioquímico. Tendría que cambiar la forma de enseñar la bioquímica. Esto no tiene nada que ver, esto es bioquímica médica. claro. Esto no tiene nada que ver. Esto ya lleva un lenguaje asociado al ámbito clínico. Entonces es muy interesante, es bonito y es el saber el por qué. Esto va un poco de personalidad también, ¿eh? Si No, hay seguro, seguro. individuos que le interesa. Claro, claro, claro. De todas maneras es interesante porque cuando uno entra a estudiar por el tech, digamos, por los contenidos que el autor creó, está siguiendo los intereses del autor. Yo en mi caso todo lo abordo por yo no entro a estudiar, bueno, voy a estudiar, qué sé yo, electrónica, qué sé yo, o qué sé yo, física de los fluidos. No, no, yo tengo un problema que resolver. Y entonces, desde el problema concreto que tengo que resolver en el laboratorio, lo que fuera, entonces estudio, por ejemplo, mi abordaje con la estadística, que cada vez me gusta más, la estadística matemática. Jamás agarré un libro, voy a empezar a estudiar estadística in abstracto. No, no, yo tengo un problema. Quería, por ejemplo, como lo que nos estaban, lo que teníamos disponibilidad era N pequeñas, cohortes pequeñas, grupos pequeños de casos, de pocos casos, necesitaba entender cómo poder validar eso. Y ahí encontré el camino de la magnitud del efecto en lugar de la significación estadística, etc. Pero abordé el estudio desde de un problema concreto que yo tenía, así con todo. Lo que yo veo, retomando el tema, es que la enseñanza de la medicina en esta particular instancia de nuestra conversación es memorística. En primer lugar, arranca con anatomía que se llama gross anatomy, la anatomía ¿cómo se dice? Macroscópica del ser humano, ¿no? Tienes que aprenderte, qué sé yo, la tuberosidad, no sé, el foramen nutricio de la tibia, Sí, sí. el tibial anterior, que no tienen, digamos, es una retahíla de datos donde tú no tienes que poner nada de tu parte, salvo la memoria. No hay análisis, no hay... Yo empezaría, por ejemplo, por biomecánica o anatomía topográfica de superficie para entender y de a poco, en los años, irlo... pero siempre desde que el educando aprenda a pensar. Es una educación del pensamiento, no un indoctrinamiento donde tú tienes que aprender una serie de cosas de memoria, ¿no? Ese es uno de los primeros problemas que yo veo técnicos con la andragogía, con la enseñanza de los adultos, porque no es pedagogía. Ya no son niños los estudiantes de medicina, son hombres y mujeres, ¿ok? Entonces ahí hay una cuestión diferente de cómo está armada la cognición y cuál es el imprint, cuál es la primera impresión que tú das al educando, que es una pizarra vacía, es una tabula rasa, ¿no? Así que ese es el primer problema. La educación de los médicos debe cambiar. Yo pienso que tiene que ser justamente desde la apreciación del carácter dialéctico del conocimiento, etc. Y eso son muy rígidos los otros colegas tuyos que no hacen lo que ustedes hacen, son muy rígidos. No les puedes hablar de nada porque ya ellos se lo saben todo. Y ya el conocimiento llegó a un fin de alguna manera, ¿no? Perdón que los sopapee un poco, pero es mi función. No necesariamente que caerles bien,
sino moverles bien el espinazo. Y la otra cosa es que, pues ya lo dije, la industria, esto es un problema. La industria tiene unos intereses muy fuertes. A mí, no me entiendan mal, me encanta la industria farmacológica porque ha producido cosas extraordinarias en todo el espectro, desde los inhibidores de monoamino oxidasa hasta el LSD, pasando por, qué sé yo, moléculas inteligentes como la dihidrotoxina, qué sé yo, los inhibidores, pero muy específicos de lipooxigenasa, me encanta. Pero el punto es que eso no debe ser a expensas, ese progreso no debe ser a expensas de la salud humana. Hay cosas de extraordinario valor que nunca van a ser patentables, porque no se puede patentar el oxígeno, el ozono, el óxido nitroso, el óxido nítrico, las dos. Aquí tengo justamente un canister de óxido nitroso que estamos haciendo experimentos con los axolotes. En suma, son dos problemas muy serios y a mí me parece que lo que ustedes hacen, en particular el ejército de médicos ortomoleculares que ustedes han instruido durante estos años, llena un rol muy importante en la sociedad. Ahorita que es seguir trabajando desde la medicina basada en la evidencia, desde la ciencia, en un área que nadie va a querer cubrir desde el punto de vista de la industria. Nadie. Este es un área, es un campo no fértil para ello. Así que, bueno, en buena hora, ustedes se han ocupado de seguir avanzando esta práctica, ¿no? Felicidades. Gracias. Oye, nosotros de todas maneras rescatar un concepto que me gustaría que quedara como base de todo esto. Realmente, donde practiquemos medicina que no tenga plausibilidad biológica, estamos perdidos. Y desgraciadamente hoy en día existen muchas indicaciones terapéuticas farmacológicas que no tienen plausibilidad biológica ninguna. Cero, 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 cero. Y Dame plausibilidad biológica, perdón. ¿Nos das un par de ejemplos? Sí, por ejemplo, cuando utilizamos elección de un antihipertensivo en un paciente que tiene una hipertensión sistólica por excelencia, o sea, la alta está alta y la baja está normal o baja, y aquí si estuviera baja se llama presión de pulso, que es un tema aún más complicado, asociado habitualmente a disfunción del ventrículo izquierdo, donde hay predominantemente una hipertensión sistólica, porque existe un grado de arterial stiffness o rigidez arterial importante, estudiable 100% hoy en día con métodos fotopletismográficos sin invasión, como hace unos años atrás, y a ese paciente le indicamos un beta bloqueador como antihipertensivo. Eso es racional. O sea, hacemos uso de farmacología diversa porque tenemos muchas opciones, porque nos las ponen tan fácil que no tenemos que pensar, pero cuando no pensamos, ¿qué logramos? Si yo le bajo la frecuencia, perdón, le bajo la tensión arterial a ese paciente, se lo estoy bajando a expensa de que estoy trabajando sobre la hipercalcificación del vascular. No, amigo. Estoy bajando una de las variables que aumenta la tensión arterial, que es la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente anda con 56 latidos minutos en su vida hecho ejercicio, no es porque tenga un precondicionamiento bárbaro, de 56, 50 latidos minutos, anda muerto literalmente, no tiene capacidad de sentirse bien, pero anda normotenso. Entonces yo lo que quería era que la tensión estuviera bien. Y eso, querido Ernesto, es más frecuente de lo que te imaginas. Wow. El uso de fármacos que son discordantes con la fisiopatogenia de la situación clínica del paciente. Y eso es un ejemplo sencillo. Wow. Y desgraciadamente los pacientes que habitualmente están manejados en este entorno son pacientes mayores, los cuales tienen ya hipotensión ortostática, tienen una carga alostática brutal, y que evidentemente uno de los factores que esto ocasiona, uno de los problemas que ocasiona, es justamente la ortostática. Se ponen de pie y se tienden a sentir vaídos y a hacer signo de bajo gasto periférico. Este es un ejemplo sencillo. Dentro de la farmacología convencional, no he hablado de ortomolecular para nada. Si hoy en día un médico ortomolecular tiene que saber obligatoriamente una adecuada farmacología, no hay duda alguna. Este es un ejemplo extremadamente sencillo. Entonces, donde haya plausibilidad biológica tenemos que actuar. Nosotros, el 26 de marzo pasado, fuimos partícipes del primer protocolo que se instauró en España para tratar el COVID-19 a nivel hospitalario. Un protocolo netamente ortomolecular. Y propusimos, desde ese 26 de marzo, como una de las primeras líneas idealmente positivas para tratar a estos pacientes en estadios avanzados, 2, 3, en terapia intensiva graves, el uso de colchicina por vía endovenosa, ampollas de colchicina. ¿Colchicina por qué?
nos llevamos las manos a la cabeza. ¿En quiénes usamos colchicina habitualmente? En el paciente que tiene gota. ¿Y qué tiene que ver? El mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la colchicina que inhibe la migración leucocitaria y por ende inhibe la respuesta macrofágica suprafisiológica que ocurre en este paciente. Acabo de ver la semana pasada 5 artículos, 4 norteamericanos, 1 alemán, diciendo que la colchicina es extremadamente importante en estos pacientes. ¿Qué teníamos el 26 de marzo? Plausibilidad biológica. ¿Qué tenemos ahora? La evidencia se empieza a publicar. Porque hay un razonamiento sobre algo que nos está matando y que no podemos tener el valor de enfrentarnos a la humanidad diciendo que necesitamos estudios a largo plazo y con N muy grandes, si se nos está muriendo la gente. Y aún conocidos nuestros, de nuestro entorno, desgraciadamente, siguen manifestando, incluso individuos o colegas que están involucrados en el ámbito ortomolecular o como le querramos llamar bioquímico clínico. Me gusta más la palabra bioquímica clínica. Claro. Pero claro, esto le quita espacio a los bioquímicos y no quiero quitarle espacio a ninguno. Pues estos colegas hacían alusión a que necesitaban tener estudios con más tiempo. No me jodas, se nos están muriendo los pacientes. Ponte la mano en el corazón, haz un raciocinio biológico, haz cuenta que sabes algo y si no sabes, estúdialo para poder crear. Si no, no creamos. Si no, lo único que hacemos como borregos es exactamente lo que ha pasado, Ernesto. La alta tasa de mortalidad que tiene el COVID-19 en terapia intensiva es porque no sabemos manejarlo. Con cambios básicos en las últimas 3 semanas ha disminuido la tasa de mortalidad. Y esos cambios básicos han sido porque un grupo de neumólogos norteamericanos, cuando Nueva York se disparó, se dio cuenta de que en estos pacientes realmente no hay, el síndrome de distrés respiratorio no era el que estábamos adaptados a ver en otros pacientes con un virus similares, incluso con el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV normal o el MERS del Middle East. Entonces, y aquí pasa algo, y estos pacientes te saturan de forma tremenda. Algo pasa. Y fueron unos chinos que utilizando metabolómica, dicho sea de paso, una ciencia ómica, empezaron a diseñar qué podría estar pasando. Es que me he enterado de que el coronavirus tiene afinidad por las porfirinas, que deshace la capacidad funcional de la hemoglobina y por ende y genera hipoxia periférica. Caramba, empezamos a entenderlo. Empezamos a cambiar la estrategia, baja la tasa de mortalidad. Si no vivimos la medicina del siglo XXI, llámese como se llame, no me interesa el nombre, entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos matando gente? Bueno, ahí has descrito dinámicamente justo esto que decimos, de si la formación del médico ha consistido no en una cadena de descubrimientos, es que el estudiante descubre la medicina que se supone que tiene que terminar haciendo, sino en cambio en una cadena de adoctrinamientos, es decir, el estudiante recibe una serie de instrucciones para ejecutar memorísticamente. Cuando aparece un elemento nuevo, un cisne negro, cuando aparece un black swan, que es una cosa que parece pero no es, que uno corre a seguir el protocolo, como, ¿te acuerdas de Charlie Chaplin en Tiempos Modernos, la película Tiempos Modernos, donde él hace la línea de montaje y de pronto no sabía otra cosa que hacer que apretar tuercas, entonces apretas todo. Esto es un ejemplo patético, tragicómico en realidad, pero se ajusta muy bien. Así seguimos practicando por la dificultad pedagógica que hubo, o andragógica perfectamente, por la falla de diseño. Quizás no es una falla, quizás al sistema médico imperante le conviene que el médico sea un autómata y que prescriba de manera automática, ¿no? Después tengo una pregunta a hacerte con respecto a la capacidad asistencial de esta clase de medicina que tú haces. Es decir, el factor humano, cuántas horas hombre hacen falta para ocuparse de verdad de un paciente, etc. Hay un elemento económico ahí. Entonces, bueno, tú has descrito de esta manera, así tan gráfica, qué pasa con la dinámica del aprendizaje. Cuando de pronto aparece algo y empiezo a tratar lo que yo pienso que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, el famoso SARS, porque básicamente hay una palabra que me define que es así, que es SARS. Entonces yo asumo que es esto y lo trato de esta manera. Es más, me enteré que había intubamiento forzado, o sea, era de hecho preventivo, preemptive. Es decir, no esperaban que declinara la saturación, lo mandaban derecho, o sea, ni pasar por la bigotera ni por CPAP. CPAP, para que el público entienda, es Continuous Air Pressure, es CPAP, una cosa así, lo pueden googlear después, ¿ok?
Bueno, todo esto lastimosamente, como muchas veces pasa con los protocolos en oncología, los practitioners, es muy difícil para las personas que no sean médicos, es muy difícil la labor del médico, quiero decir, corro a decir, Sin lugar a ¿no? dudas. Tiene que tomar decisiones, sobre todo en cosas nuevas, en estos emergentes raros, tiene que tomar decisiones en milisegundos a veces, ¿ok? Y es muy, muy, muy difícil, pero bueno, también, de alguna manera, también en parte mentalmente y en parte médico-legalmente, acogerse al protocolo produce un cierto amparo, es una cierta umbrella, ¿no? Un cierto paraguas de protección. Así que bueno, está todo esto junto ahí. Antes estabas hablando de bajar la presión, por ejemplo, ¿no? La rigidez arterial, y tú decías, un fármaco, de hecho es considerado un éxito terapéutico. Yo doy un fármaco, fuerzo farmacológicamente, le doblo el brazo, baja la presión y yo creo que he resuelto el problema porque he resuelto esta cuestión y tengo toda esta otra cuestión sucediendo ahí, ¿no? ¿Me sigue? Es una cosa mucho más compleja. He hecho mejores dibujos que esto, George, pero fue lo que me salió mientras te escuchaba. Es decir, hay un defecto fundamental que tú has descrito ahí, que es que estamos mirando como el detalle sin ver el todo. ¿Eh? Así El es. detalle sin ver el todo. Y claro, ¿cómo vas a ver el todo si has dejado tu comprensión fisiopatológica, tu bioquímica, tu fisiología, tu histología colgados allá hace 32 años? Entonces no se puede, ¿no? Me pareció que era 1984, 1985, por 34. ahí empezaste. 34. Sí. Está bien. Ese fue también mi año de turning point, cuando dije, ok, yo quiero ser un científico, quiero ser un fisiólogo, quiero ser algo que sea con la investigación. Bien, bien. Bueno, ¿cómo ves entonces, ahora que has mencionado este tema, cómo ves la cuestión en España? Ya? Por las cifras publicadas, veo claramente una declinación de la curva. Creo que ya lo peor ya ha pasado para los países centrales de Europa, según nuestra cuenta. El pico fue hace un mes, por lo menos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que es una de las preguntas más difíciles realmente que puedo responder, porque hay tanta cantidad de datos dados sobre cifras que son muy indelebles, que incluso llevado esto a la par de que estamos conociendo cómo actúa este virus y cómo actúa lo que hay alrededor del virus, que es mucho, y bien tú sabes, creo que sin lugar a duda es notable que la carga asistencial a nivel de terapia intensiva, a nivel de hospitalaria, ha disminuido ostensiblemente. Y esperemos que esto siga yendo a mejor. Hay indicios de que puede haber un rebrote por allí por septiembre, octubre. Incluso se espera de que haya una tasa que vuelva a subir un poquito. Está subiendo los últimos 2 días, muy poco, pero está subiendo con respecto a los últimos 4 días, más o menos. Yo creo que la línea va a seguir siendo positiva siempre y cuando seamos capaces de mantener algunas medidas que son cruciales en términos de civismo, ¿no? En términos de civismo. No hay otra palabra para expresar esto. Una de las cosas que me preocupaba de América, desgraciadamente, hablaba con Efraín yo hace un tiempo antes que esto empezara, cuando terminó el congreso nuestro el 6 y 7 de marzo. Dicho sea de paso, el último congreso que se pudo hacer en España fue el nuestro. Y él llegó a Brasil. Yo le decía, me preocupa mucho lo que puede suceder por allí porque hay poca actitud cívica allí y ahora está pasando algo tremendo porque me contaba que es un desastre, ¿no? Bueno, hay que recordar que ¿En qué sentido? en el sentido del comportamiento del paciente. O sea, si es preferible que te pongas una mascarilla porque vas a ir a un sitio donde hay gente expuesta a alta carga viral, a profesionales sanitarios que están expuestos a alta carga viral, y te da lo mismo ponerte la mascarilla como que no. La verdad es que el ratio de infección de este virus es enorme y sin lugar a dudas, si te pilla indeleble desde el punto de vista inmunológico y o inflamado y o tóxico y o con alteraciones del estatus hormonal y o con alteraciones de los cronorritmos, vas a tener posibilidad de desarrollar de forma tórpida la enfermedad. Sí, Ahora mismo... Perdón, pasa que me encanta que lo has descrito de manera así limpia, ¿no? Y directa. Sin embargo, esto yo no lo veo diferente para nada de los últimos 600.000 años. Es decir, estas son las condicionantes de todas las epidemias descritas. Esto es lo que pasó en 1918. Es decir, claramente, por un lado es extraño las dinámicas
son claramente estacionales las dinámicas de todas las infecciones virales respiratorias. Están más que establecidos. Me parece muy extraño que no admita la ortodoxia, digamos, digamos las autoridades sanitarias no admitan esto que está establecido hace ya décadas, la naturaleza estacional de las infecciones respiratorias, y que de alguna manera hayan cedido al terror, o sea, han bajado su juicio crítico, han aceptado modelos inaceptables desde el punto de vista metodológico, que asumen unas tasas de penetración de la enfermedad y todo esto completamente injustificadas. Yo veo una cosa muy extraña ahí, muy extraña. Por otra parte, yo creo que costaría poco y nada para las autoridades sanitarias de los países, usando la evidencia publicada en metaanálisis, en revistas de primer nivel, como The Lancet o el British Medical Journal, básicamente es suplementar sistemáticamente a la población con los efectores moleculares que se sabe que sostienen la inmunidad, sobre los cuales ha evolucionado, filogenéticamente ha evolucionado el sistema inmune, de numerosas rondas evolutivas, que son la vitamina D, el ácido ascórbico, el selenio, el zinc, el magnesio. Yo no entiendo bien qué les retiene, qué sería más fácil y más costo efectivo, más barato, más rápido de implementar, ¿no? No comprendo bien por qué se duermen, no entiendo. Yo creo, Ernesto, que el gran problema es que todas las medidas que se han tomado han sido decididas más políticamente que científicamente. Y los científicos tienen la mayoría de los científicos que están en esa cúspide de decisión, muchos de ellos lumbrelas de forma indiscutible, han manifestado una actitud que incluso en ocasiones es incongruente con los antecedentes de formación del propio individuo. Y esto está atado porque vives en un sistema que dependes de ciertas herramientas. Lo que tú has hecho tiene un coraje inconmensurable de decir, yo quiero ser investigador libre de A, de B y de C. El resto son investigadores que están atados por la industria que les paga. Y esto es una realidad absoluta. Y la industria que les paga está negociando constantemente con la sanidad local, con la sanidad del país. Yo posteé, si van a Instagram en nuestra cuenta, Doctor Cubrías, posteé hace mucho tiempo una publicación que salió en Univadis, en una web interesante donde salen artículos chulos y decía, el sistema sanitario español podrá dar continuidad a su servicio, después de haber culminado exitosamente la reunión con la industria farmacéutica. Abiertamente, amigo. Si lo buscas, lo encuentras, abiertamente. Y yo dije, madre mía, pero así, tan así, tan así, Perdón, ¿eh? así. ¿Y esto cuándo fue? Doctor Cubrías, Doctor Cubrías, ahí está. Bueno, hay un reconocimiento, hay una tácita admisión de esto, ¿no? Una tácita admisión. Claro. Entonces, hay una situación extremadamente complicada y fácil de entender. Mientras el Sistema Nacional de Salud, por ejemplo, en España, brinde las prestaciones que brinda en términos de patología aguda. Si tú llegas aquí con un infarto del miocardio, llegas con un cólico biliar importante y se necesita operar inmediatamente, nadie te va a pedir un céntimo para que te opere. Eso es extremadamente espectacular, no hay duda alguna. Pero para que eso suceda, la mayoría de los hospitales por aquí son subvencionados casi un 50% por la IF. ¿Qué significa? Que tú vas a poder hacer estas prestaciones siempre y cuando hay un número de pacientes crónicos que se mantenga en el tiempo para que la farmacopea asociada a la pluriprescripción farmacológica de tantos y tantos pacientes crónicos logre compensar la entrada y la salida. Es un tema matemático, amigo. Es economía y básica. Sí. Frente a lo cual, realmente pelear es perder el tiempo, no hay duda alguna. Yo creo que es el momento de que la gente empodere su salud y que entienda de que la mejor forma de enfrentar esta pandemia, como cualquier otra, es cuidándote tú, es haciendo ejercicio físico, es viendo lo que entra por tu boca, es intentando dormir lo mejor posible, es teniendo cierta coherencia con lo que haces cada día y tener estabilidad neuroemocional.
Si no lo hacemos, no puedes poner tu salud en manos de ningún médico y ni ningún profesional sanitario. Estamos los médicos y profesionales sanitarios habitualmente diseñados para literalmente a paliar la sintomatología por la cual nos viene a ver. En términos de patología crónica, no hablo de la patología aguda. El manejo del infarto del miocardio es mejor, el manejo quirúrgico es mejor, pero el manejo del enfermo crónico es triste y desastroso. Es Bueno, mira, así. es espantoso, lo que estás describiendo es espantoso, es atemorizante y ha venido, hay unas estadísticas medio escalofriantes que de casualidad nos hicimos de ellas y tienen que ver con huelgas de trabajadores de salud, o sea, periodos de huelga en ciertos lugares, tras los cuales hubo una baja de la mortalidad. Es decir, que, con lo cual quiere decir que parte de la carga de la mortalidad es iatrogénica. O sea, hay una, quiere decir, la acción del sistema médico como un todo, no me refiero solo a los médicos, el sistema médico como un todo es uno de los productores de mortalidad en el mundo occidental contemporáneo. Es muy fuerte como alegato eso, ¿no? Let me say something, let me say something. Sí, sí. Cuando el libro que tenéis en tus manos se gestó después que yo hiciese un curso de esto. Empezamos a hacer un curso, una presentación, empezamos a hilvanar una serie de datos cuando salió publicado por acá en los periódicos de divulgación que los niños de hoy será la primera generación que viva menos que sus padres. Me La verdad es que acuerdo a de mí me tú llamó la diciendo atención. en el Congreso. Me ¿Te acuerdo de tu... acuerdas? Sí, De sí. acuerdo. Y empecé a buscar datos y dentro de los datos que encontré, es una publicación muy interesante donde muestra que la tercera causa de muerte a nivel mundial es la práctica médica. O sea, la tercera causa de muerte a nivel mundial después del cáncer y enfermedad cardiovascular y o enfermedad cardiovascular y cáncer, en dependencia del sitio que se ponen ahí pegaditas una adelante y otra atrás, es la práctica médica. Y esto es jodido, señores. Sí. Y yo no, y vuelvo y repito, no creo que haya un médico malo, no creo que haya un médico malintencionado, pero tenemos que, es momento, tenemos una cantidad de datos a los cuales podemos acceder libres de polvo y paja. Y si no, cuestan muy poco para tener sentido común y además criterio propio, Ernesto. Yo creo Claro. que es el momento de que tengamos criterio propio, amigos, que no tengan que encorsetarnos con que A más B va a dar C. Hagan un análisis básico para poder tomar una decisión y o para poder hablar con quien te dice que A más B va a ser C. Porque es que es necesario. Sí, ahí has tocado un problema acá muy importante y que quiero escuchar más. Creo que conozco tu opinión, pero quiero que la ventilemos bien formalmente, que tiene que ver con la medicina basada en la evidencia. O sea, qué tan evidente es la evidencia, ¿no? O qué tan seria, qué tan sólida, quiero decir. Pero antes de eso, yo, por lo que estás escribiendo, por lo que estás describiendo, es claro que no hay... No, obviamente no es el 100% de las personas, en todos los gremios hay personas desalmadas, pero es decir, no es una cuestión de los practitioners, es una cuestión de los médicos, es una cuestión sistémica. System, that's the way. Los médicos no tienen la culpa, pero sí son responsables. Quiero decir, es una cuestión sistémica, perfecto. Nos educaron así, perfecto. Es decir, el joven educando entra en un sistema que le enseña de cierta manera. Ahora, por el solo hecho de escuchar esta frase, si esta conversación entre dos amigos que tienen, además de sus profesiones respectivas, la tuya siendo la medicina, concretamente ortomolecular, y la mía, la investigación científica, si alguien pasa por acá, estos dos amigos que estamos conversando de nuestra visión del mundo, y escucha esto, ya no puede desescucharlo. Lo que quiero decir es, absolutamente es responsabilidad de cada uno desasnarse. Levantarse y decir, stop, tengo que pensar qué estoy haciendo, porque ahora es evidente que la práctica médica es inherentemente iatrogénica, quiere decir que produce un número importante de muertes y de daño. Eso está muy descrito, pero los que quieran, que sí, nos podemos mandar algunos recursos después, Jorge, para Life Extension Foundation, lo que fuera, ¿no? A ver, la primera causa de internaciones son los sangramientos digestivos altos por usar AINES. La primera causa de internación en Estados Unidos. ¿Okay? La primera causa y fundamental causa de falla hepática crash, así de crash irreversible, es el envenenamiento con acetaminofén, que aquí llaman paracetamol. Esto está muy bien descrito, ¿no? No es, yo creo que ahora ya es responsabilidad de cada uno. Hay que hacer algo. Es decir,
ahora hay que estudiar. Como bien ha dicho, para los que están escuchando, lo acabo de decir el doctor Jorge, es, si no gratuito, cuasi gratuito. O sea, el acceso a la información es irrestricto, necesitas una base, un aparato como este, por eso digo casi gratuito es Google Scholar, PubMed, miles de páginas web. Por ejemplo, entrando en Zenmo, por favor, George, ¿me recuerdas? Es zenmo.org, zenmo.org. Exactamente, zenmo.org. Okay. Ahí hay muchísimas materiales en el dominio público, open source, yendo a justamente Dr. Cubrías, el handle @Dr. Cubrías en Instagram hay, pero una profusión vamos a decir, piezas de conocimiento completamente gratuitos y de gran profundidad. Así que, bueno, estos que acaban de escuchar esto no pueden desescucharlo. I'm calling you out. No se hagan los tontos y tontas ahora. Ya saben que hay un problema sistémico profundo. Tiene que cambiar la práctica del oficio médico, tiene que hacerse más humana, más inteligente, más profunda, más congruente con el conocimiento científico del 2020. ¿Okay? Hay mucha evidencia. Bueno, y ahí me queda picando, Jorge querido, ¿cómo estamos con la medicina basada en la evidencia? Ya a unos cuantos años de que Archie Cochrane dijera, tenemos que operar de modo más consistente. Ha sido una estrategia extremadamente espectacular para seguir dogmatizando la actividad del profesional sanitario médico, no hay duda alguna. Incluso en etapas iniciales casi todos estuvimos muy enamorados de la frase, ¿no? Medicina basada en la evidencia. ¿En la evidencia de qué? Medicina basada en la evidencia de qué? En la evidencia racional, biológicamente hablando, fisiopatológicamente hablando, no. Basada en la evidencia que desgraciadamente el que quiere que tú la veas termines por verla. Y esto es muy complicado. Hoy en día hay una debilidad tremenda en el análisis de la medicina basada en la evidencia. Porque realmente las evidencias están hartas de intereses. Nos guste o no, desgraciadamente es así. Basta leer cualquier paper que leamos hoy en día, que son muchísimos los que están a disposición, como hablábamos hace un ratito, e irse debajo donde menciona si hay o no conflictos de intereses. Muchos de ellos dicen que no tienen conflictos de intereses directos, más indirectos. Hay papers que valoran los conflictos de intereses indirectos y es impresionante. El 95% tienen conflictos indirectos. O sea, ¿dónde está la evidencia? Cuando haces un metaanálisis recoges los estudios que quieres para llegar a un objetivo X. Entonces, señores, es necesario, es extremadamente necesario tener criterio propio. Pero para tener criterio propio hay que saber un poquito de fisiología y un poquito de bioquímica. Porque si no, no sabes dónde te están vendiendo la moto o no. Y esto es extremadamente importante porque vemos enfermos, no cambiamos filtros de coche, vemos enfermos y se nos van de la mano por esa arrogancia que muchas veces tenemos que nos hace sectario y difícil de cambiar nuestra estrategia. Y yo no quiero que nadie se convierta en ortomolecular, ni yo soy realmente ortomolecular. Nosotros hacemos una medicina que implica diferentes áreas que debería de ser de perfil obligatorio para cualquier profesional que tuviese actividad asistencial en este momento. O sea, no podemos obviar la farmacogenética, no podemos obviar la farmacogenómica, tampoco la epigenómica, tampoco ninguna de las ciencias ómicas. Han venido para cambiar la medicina. ¿Por qué no lo han logrado hasta la fecha? Oh, es muy sencillo, porque disminuiría ostensiblemente la tasa farmacológica de prescripción. Y esto yo espero que suceda más rápido de lo que realmente creo que va a suceder. Porque desgraciadamente hay una reticencia importante por un tema netamente económico. Y además porque es más fácil no estudiar que estudiar. Y además, si no tienes exigencia, si el día de mañana nos dicen, mira, para tú seguir trabajando en este cargo que tienes, vas a necesitar pasar por este examen de lipidómica, básico, médico, no quiero que sea lipidómico, este examen de metabolómica, este examen de la microbiota, este examen de el esposoma, del ambioma, para que nos pongamos al día. Una actualización básica. Constantemente nos pide esto, tenés que reiniciar el teléfono porque necesitamos hacer una actualización del software. Bueno, ¿hace cuánto te actualizaste? ¿Cuándo fue tu última actualización? Bueno, hay un tema muy interesante y por eso se hace, a ver que lo has explicado siempre, se hace doblemente encomioso lo que ustedes han sostenido
y nosotros, nuestro grupo también de terapia metabólica, la Sociedad Panamericana de Metabolismo y Cáncer, recientemente formada, pero está el problema de, o sea, ¿cómo sostenemos una pesquisa no ligada a los intereses de la industria? ¿No? Porque el problema resulta que nosotros tenemos que pagar nuestras cuentas también. Cualquier investigación, cualquiera de las que tenemos en curso, con Ambistoma mexicanum, la axolote, la salamandra axolote, o con investigación clínica específicamente, ya de intervencionista, investigación fundamental en biología tumoral, todas estas cosas llevan muchísimo dinero, tiempo, esfuerzo personal, desde pagar los impuestos hasta esencialmente las habilitaciones, sostenerse como institución. Hay que trabajar, hay que trabajar. Y en este sentido es muy importante algo fundamental, Jorge querido, que son las libertades individuales. La libertad de expresión, fundamental para la sociedad contemporánea que queremos construir. La libertad de elegir. Las personas tienen que no solo poder expresarse, sino con todo lo que eso implica, tienen que ser responsables de lo que dice. Como dice este rapero Ice-T, just watch what you say, baby. Watch what you say. O sea, puedes decir lo que quieras, pero mira lo que dices, ¿no? Watch what you say. Entonces, el otro punto es, tengo que ser responsable por estar detrás de lo que estoy diciendo, ¿no? No hablar cualquier estupidez. O sea, hay consecuencias de lo que uno dice, en particular si alguien tiene una posición de comunicador social, todo. Pero también está el asunto de que puedo elegir. Tengo que poder elegir y poder decir este tratamiento, por más que esté validado por la asociación presidencial de no sé qué, viste, todos los nombres cada vez son más el colegio de no sé cuánto, el augusto colegio imperial de no sé cuánto, yo tengo que poder decir, yo como ciudadano, ¿saben qué? Gracias, les agradezco mucho, déjenme probar una opción diferente. Right to try. Exactamente. Entonces, es una de las cosas fundamentales porque ahora de pronto, bajo el terror del coronavirus, ha aparecido esta cuestión que ya estaba diseñada desde antes, desde el evento 2001, o sea, 201, estaba diseñada por muchas fuentes de poder, el Deep State, donde las plataformas, como las que nosotros usamos para comunicar, no pueden comunicar lo que se les antoje. No. Solo tienen que, y les vamos a bajar los materiales, los videos, las comunicaciones, los blogs, que no estén en perfecta alineación con el saber oficial. Es decir, ha emergido la pesadilla de George Orwell, escrita en 1948, en el año 1948 con el libro 1984, del Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, compadre, la policía del pensamiento. Ahora resulta que hay un grupo de gente que sabe exactamente la verdad. ¿Okay? Y nos la van a enseñar, porque ellos, por supuesto, nos van a dar pau, una reglita en la mano si sacamos la manito, porque ojo con hacer diferente de lo que dice Big Brother. O sea que ahora tenemos un problema importante. Yo quiero que nuestra audiencia entienda que las dos personas que ahora tienen delante, Jorge y Ernesto, son libertarios por definición. No porque lo decimos, hemos perseguido la libertad, nos hemos movido, hemos extrincado con familia y todo fuera de ciertos lugares, ciertas sociedades donde no había respeto por la libertad de expresión, por la libertad de elegir, the right to try, etc. Así que, bueno, es un asunto importante a conservar, ¿no? No sé, me parece una cosa fundamental porque estamos por ceder esos derechos y ¿qué se suena por allá acerca de la vacunación compulsiva, o sea, compulsoria, la obligación de vacunarse, quiere decir? ¿Qué pasa por ahí con viste lo que dice Judith Mikovits y eso mucho, ¿no? Sí. Andrew Kaufman. Mira, llama la atención que esto es un tema que hoy en día se habla más en el ambiente extraoficial que en el oficial, porque el ambiente extraoficial está viendo de que esto es una ola que viene y el ambiente oficial no se atreve a decir de que la ola ya está cercana, sencillamente por el impacto que puede tener. Por lo pronto, vuelvo, repito, sí, no, yo creo que sobre todo político. Claro, sí, el político, sobre todo político, no hay duda alguna, por el impacto político que puede tener. Hay una suerte de descontento, obviamente, con el hacer del gobierno actual, sencillamente porque hay 27.000 muertos en las espaldas y porque somos el país donde más sanitarios se han contagiado por coronavirus y muchos han fallecido, han evolucionado tórpidamente porque han ido a trabajar como guerreros sin arma a la guerra, y que es un tema literalmente que yo no sé cómo puede ocurrir en el siglo XXI, macho, pero esto ocurre y es tremendo. Entonces hay un descontento general, no hay duda alguna.
En el ámbito sanitario, ¿para qué te puedo decir? Habitualmente lo que se expone en la televisión y demás es la parte bonita que queremos que salga, pero la real que comentamos entre nosotros los sanitarios es muy dura y apenas se expone de forma deliberada, no hay duda alguna. Pero las redes han venido a darnos una suerte de bocanada de posibilidad, de capacidad de comunicación, y esto está llegando a mucha gente, no hay duda alguna. Aquí tonterías las gusta, aquí se sabe lo que ha pasado hasta cierto punto con diferentes estrategias muy mal logradas por el ámbito político del país. Y esto, antes o después, yo creo que traerá consecuencias notables. Las peores ya las ha traído, que es el fallecimiento de 27.000 individuos y que desgraciadamente esto no lo puede arreglar nadie, pero ahí van los Sí, tiros. que no era nuevo, porque yo recuerdo, de hecho hemos tenido acceso, ya estamos trabajando de antes en el programa Salud Soberana. Para los que no sabes, el concepto de la soberanía de la salud, nuestro grupo lo ha intentado diseminar en las naciones emergentes, las economías del tercer mundo, pero también en el primer mundo, la parte menos afluyente, y es el uso de dos conceptos fundamentales, uno los fármacos huérfanos y el otro la descentralización de la atención primaria, es decir, basada en la telemedicina, esencialmente que la gente se pueda atender en su casa por medios cibernéticos y con ayuda de diagnóstico al pie del paciente, que se llama Point of Care, que hoy día ya estamos muy cerquita porque es simplemente poner el dedo acá y te dice cosas, ¿no? Y en ese punto de vista habíamos hecho un relevamiento de los países de habla hispana, España incluida, por supuesto, sobre el estado de salud y encontramos noticias, que las tengo todas bien guardadas, que parecieran ser de hoy, pero eran de hace 3 años. La saturación de los servicios españoles durante la temporada estacional de influenza, donde hay entonces neumonías por infecciones, por comorbilidades por bacterias oportunistas. Bueno, ya estaba bastante difícil la cosa. Todos los años hay, como mínimo en España, unas 10.000 muertes por neumonía. Esto es de público conocimiento. Sí. Que los países del Mediterráneo han tenido entre 17.000 y 37.000 muertos, fallecimientos por temporada, no es siquiera por año, por temporada es unos 6 meses, otoño-invierno, y esto no es nuevo, sin embargo no lo había levantado la prensa. Yo creo que está sobredimensionado en varias medidas. Una de ellas, que hubo una especie de epidemia de diagnósticos, todo era COVID-19, y es un hecho cierto que en post-mortem, el análisis post-mortem, las autopsias revelan que la persona se murió, qué sé yo, le estalló una arteria en el cerebro, lo voy a decir de manera muy brusca, o tuvo, no sé, algún evento, que sea un tromboembolismo pulmonar por un crushing injury ¿cómo se dice? Un aplastamiento de una tibia, por ejemplo, un accidente. Bueno, y si miras, la persona además tiene virus y tiene bacterias, tiene infecciones que perfectamente estaban allí conviviendo con el individuo, que no lo iban a matar, pero yo lo paso como si la persona murió de influenza, de H1N1, porque sí, le cayó una maceta en la cabeza, tuvo un accidente, pero como capté que tenía un virus, entonces lo pongo, al labrar el acta de defunción, pongo que murió del virus, ¿no? Entonces lo que tenemos es una coronaviruitis, tenemos una especie de coronavirurrea, todo es coronavirus, y es impresionante. Creo que muchos compañeros, amigos tuyos incluso, nos han dicho en España, bueno, es un caso ridículo, que tengo una abuelita que de pronto el certificado de defunción es coronavirus y nunca pensó tener, ¿no? Pero es incluso el CDC, el Centers for Disease Control and Prevention, que es una rama del ejército norteamericano, por eso su jefe es el Surgeon General, es el cirujano, el general cirujano, ¿ok? Bajo un alineamiento donde los médicos tenían que poner como muerte por coronavirus las personas que fueran positivos para ARN, el PCR, el test, aunque la causa no hubiera sido esa. Es más, si era razonable sospechar que por la cercanía tenía exposición al virus, tenía que ser corona. Así que yo pienso que está sobredimensionado, por un lado, la mortalidad. Por otro lado, pienso que está subestimada las infecciones, o sea, la incidencia. Creo que ya hay una penetración mucho más grande. Es posible que a estas alturas que 1/3 o más de la población de, por ejemplo, Nueva York ya haya pasado el virus sin enterarse, sin pena ni gloria, o tosiendo un poco. Y bueno, hay un elemento muy fuerte acá. El otro problema es la enorme pánico que generó los comunicadores. Todo lo que se produjo era un enorme pánico. El hacinamiento. Yo tengo fotos de servicios hacinados en España de hace 3 años. Hacinados, gente en los pasillos,
internado en el pasillo, o sea que no es nuevo esto. Quiero decir, hay deficiencias estructurales de los sistemas de salud que no son nuevas, por un lado, Tremendo, tremendo. Yo y por otro te hay una puedo cuestión certificar que, eso. Absolutamente es que así. ¿cómo era tu visión de esto? Desde antes de esto, cómo era la cuestión? Yo sé que tú operas de Ah, otra manera, con mucho tiempo, digamos, para ver a tus pacientes, pero tú trabajas en un hospital, de hecho, además. en la actualidad yo he tenido la suerte de poder desmembrar. Hay un problema que debe tener un profesional claro, es que a qué le vas a dedicar tu producción de ATP diaria. Entonces, yo Sí, hace tiempo que pude orientar mi producción de ATP a hacer la labor que me gusta, que es dedicarle hora y media a cada paciente, verlo en profundidad de la A a la Z, todo lo que podamos, e interrelacionar diferentes estrategias de forma coherente para ponerlo en modos pro salud constantemente y enseñarle para que él lo siga haciendo. Yo no quiero que sea un paciente que se cronice conmigo. Él puede seguir haciendo muchas cosas por él mismo. En esencia, pero conozco muy bien el sistema de muy de cerca, sin lugar a dudas, por mucho tiempo he estado en él, y no hay duda que hay un deterioro brutal de la estructura de funcionamiento de soporte en los servicios de urgencia hospitalario, extremadamente importante, extremadamente importante. Es cierto todo lo que dices en términos del volumen asistencial y el hacinamiento de enfermos en diferentes condiciones. La gente piensa que porque estás en España, estás en el primer mundo, estás en Europa, eso no sucede. No, sí sucede muchísimo. Y se han quejado muchísimo los colegas, y lo hemos hecho cuando fui partícipe de ello, y no nos han dado bola, porque al final de esto depende del político de turno, y el político de turno tiene relación directa con la industria farmacéutica. Volvemos al mismo sitio. Donde claro. tiene que haber 10 médicos, hay 5. La tasa de agotamiento, de deterioro de la actividad profesional es tremenda. Y eso trae consigo, entre otras cosas, mucho más errores médicos, porque finalmente no habrá médico con malintencionado, pero sí somos humanos. Y al final, cuando tú tenías que ver 25 pacientes y estás viendo 150, pues evidentemente los últimos 50 seguro que te van a encontrar no en las mejores condiciones. Esto es un tema absoluto que pasa en toda España en servicios de urgencia, sobre todo en grandes ciudades. En pueblos pequeñitos pasa todo lo contrario. Hay un médico haciendo guardia y no viene nadie, o viene alguien, 3 o 4 pacientes en 24 horas. Pero en las grandes ciudades, sin lugar a duda, ocurre y muy frecuentemente. El sistema sanitario estructural y funcional en términos humanos no estaba preparado ni para esta ni para ninguna, de hecho sea de paso. Esto lo único que ha Sí, pasado es que todos los que se iban a morir en un año se han muerto en 2 meses. Ese es el claro, asunto. claro. Se Eso ha es importante, ese hecho concepto. ¿Eh? Es un importante el concepto embudo. del harvesting, de la cosecha, harvesting, ¿no? La cosecha ocurrió y lo que la gente tiene que entender es que achatar la curva, la mitigación, en ningún caso nos han prometido que la cuarentena va a evitar las muertes. Lo que nos dijeron es que iba a distribuir las muertes en el tiempo. Está muy bien claro con eso, ¿no? Espero que lo tengan claro. La idea contrapuesta a esto, que lo está haciendo Suecia ahora, es que eso lo que hace es demorar la llegada de la inmunidad de rebaño, de la completa, digamos, básicamente que te hace vencer al virus, que se trata de este año, el próximo año va a ser otro, sobre la base de tener el coraje, hay que tener la fuerza política, es decir, vamos a mantener abierto la economía porque no vamos a querer que se produzcan otros decenas de miles de muertes por patologías desatendidas y por pobreza, por desatención y por suicidio y por femicidio, etc. Y vamos a lidiar con el harvesting, con la cosecha. Harvest es cosecha para los que todavía no están iniciados en el latín contemporáneo, que es el inglés. Y de todas maneras, la mortalidad ha sucedido en buena lid y con la persona pudiendo acompañar al que se tenía que morir y sin tirarlo a una fosa común, sino haciendo las exequias como corresponde, sin sobrepasar a los sistemas de salud. En Suecia no se sobrepasó ningún sistema de salud, que era el gran miedo. No se produjo ningún problema de esta característica y sobre todo no tenemos el costo en vidas humanas, vamos a estar claros, que produce la depresión económica. Se sabe desde 1975 con el análisis de Preston, la correlación matemática entre el Producto Bruto Interno y la esperanza de vida. Se sabe hace mucho, nuestro grupo ha publicado mucho sobre la teoría de los shocks sistémicos múltiples y lo estamos viendo ahora mismo. Si uno sale, las estadísticas son horríficas. Es decir, intentar repeler con una medida completamente medieval, si me lo permiten, o sea, realmente es del medioevo, intentar repeler a un
un asaltante viral con el aislamiento como única medida, ha producido, y está claro, y los números ya lo empiezan a, yo tuve la audacia de decirlo, casi me abuchean en público cuando le dije, esto viene, vamos a producir más daño que bien. Bueno, resulta que las cifras están emergiendo, me quedé corto, por un factor de 3, me quedé corto en los números. ¿Y eso qué nos dice eso entonces de nuestro conocimiento? Dice muchas cosas acerca de cómo tomamos decisiones en momentos difíciles, ¿no? Pero ¿qué nos dice nuestro conocimiento de biología celular molecular? Jorge, el 3 de marzo, el Concilio de Médicos de Shanghái publicó sus impresiones sobre COVID-19, que eran quienes más sabían en ese momento, y dijeron, en su docta opinión, lo que había que meter era 200 miligramos de vitamina C por kilo de peso y heparina no fraccionada. Y eso no puede faltar, más allá de la ventilación asistida, si la persona lo necesitara, con el CPAP o lo que fuere. ¿Desde qué lugar, Jorge, querido, las autoridades médicas en Occidente no tomaron la posta de los chicos? Una cosa tan sencilla como ácido ascórbico endovenoso está a las patadas. Nuestro centro produce varios litros de ácido ascórbico, de ascorbato endovenoso al 50% por día. Litros, estamos hablando de 140 gramos por frasco. ¿Desde qué lugar tú piensas que no se tomó la posta con eso? Que es el antiviral más inocuo y más potente de la historia de la medicina. Yo creo que el asunto vuelve al mismo sitio. Si el ácido ascórbico se pudiera patentar, si hubiera podido patentar en su momento y tuviera un valor de mercado por lo menos un tercio del Remdesivir o el Lopinavir, Ritonavir o de cualquier otro fármaco antiviral de esto que conocemos. Sorry, ahí te cortaste. Decías por lo menos un tercio. Sí, yo te decía que si nosotros supiésemos que la vitamina C pudiese ser patentable y tendría un valor de mercado de un tercio, incluso un décimo, de lo que cuesta el Remdesivir o el Lopinavir, Ritonavir, estos antivirales que tienen clara tendencia a inhibir la capacidad de transcripción del virus, entonces la cosa hubiese sido totalmente diferente. Es tremendo, Ernesto. Yo tuve un paciente, el primer paciente que tuve, cuando me gradué, me dijo, era un tío muy respetuoso, tenía sus años ya en aquel entonces, don Eduardo, jamás se me olvida, y me decía, don Jorge, yo era un chaval recién graduado, mientras más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Y esto, amigo mío, hoy en día es evidente. Esto tan sencillo que tú acabas de decir. ¿Qué hubiese costado colocarle vitamina C en esas dosis a los pacientes? Que se echan a perder las ampollas de vitamina C en terapia intensiva. Se echan a perder, amigo mío. Entonces, ¿qué hubiera? Nada. ¿Por qué? Porque queremos poner en práctica lo que es única y exclusivamente rentable. Claro. Bueno, literalmente hablando. Aquí hay un problema ético muy importante porque decimos, por un lado, la oficialidad dice queremos hacer medicina basada en la evidencia, he aquí la evidencia, okay, la evidencia bien, de hecho nosotros tenemos, la verdad que nunca me pareció que tenía que publicarlo, era tan obvio. Nosotros tenemos 13 años de experiencia en oncología clínica con pacientes que usualmente vienen, 2/3 partes de nuestro público viene ya rebotado de la medicina convencional, o sea, ya no les sirvió, una cuestión histórica, ¿no? Y esencialmente no hemos perdido, y hicimos varias veces, lo pregunté en nuestro grupo, estoy buscando las historias clínicas, tenemos una habitación detrás mío, ese es nuestro archivo, tenemos 3.000 historias clínicas o más. No hay récord de que hayamos perdido un solo paciente oncológico inmunosuprimido, Jorge, por una enfermedad viral respiratoria. Y tenía que haber pasado, en 13 años pasó de todo. Pasaron gripes potentísimas, gripes que acostaron a algunos de nuestros propios staffers. O sea, gente que dijo, bueno, quédate en casa porque estás con 39 de fiebre, etc. Yo no entiendo realmente, es decir, acá hay un problema, entonces ahora sí hay que decir, bueno, está en vuestras manos, ¿ok? Colegas, queridos colegas, está en vuestras manos. La evidencia está. Tómense el tiempo, tómense un minuto antes de ver una temporada más de Seinfeld o un programita de Seinfeld o lo que sea que les guste en Netflix. Tómense un tiempo, la info está, Senmo ha dedicado muchísimo tiempo, qué sé yo, nuestro camarada Efraín ha hecho 32 ediciones del Congreso de Medicina Ortomolecular, de Práctica Ortomolecular en Brasil. Hay 80 años de evidencia. No cuesta nada, reporta un gran beneficio y es todo en servicio de la humanidad que, dicho sea de paso, les recuerdo a tus colegas, juraron hacerlo, ¿ok? Es un juramento hipocrático,
primum non nocere y todo lo demás. Por cierto, leí 3 versiones diferentes del juramento hipocrático y ninguna dice primum non nocere. No sé a cuál versión se está refiriendo, pero por favor que me la manden, pero se entiende que lo primero es no hacer daño, ¿no? En fin, se entiende cuál es el compromiso de los médicos. Yo quisiera decirte que realmente esto es un tema que si a uno no le entra en vena, difícilmente lo pueda empujar hacia adelante. Sabes que el término ortomolecular en general se ha visto muy vilipendiado y visto peyorativamente, sobre todo aquí en España en los últimos años, conceptualizado como pseudociencia. Y nosotros nos hemos dedicado a ir decolando una cantidad de información que cumple un principio básico, el de la plausibilidad biológica. O sea, todo lo que se está expuesto en la SEMO en términos de artículos son, además, la mayoría artículos que vienen de la práctica clínica del día a día. O sea, hacemos ortomolecular sin saberlo, señores míos. Es la realidad. Y quiero ir un pelín más allá y adelanto esto en premisa, realmente no lo habíamos dicho y ni te lo he contado personalmente hablando. Sabes que los seres humanos somos diferentes cada uno, no hay duda alguna, y un poco lo que marca la forma en que somos tiene que ver con nuestra personalidad y eso hasta con nuestra capacidad de metilar mejor o peor. Anyway, no vamos a meternos ahí adentro. Bueno, estamos dando un paso más allá. Estamos creando desde España la Escuela Europea de Ciencias de la Salud. ¿Y por qué le hemos puesto Ciencia de la Salud? Bueno, porque hoy es coherente y claro que realmente nosotros no estamos haciendo solo ortomolecular. Ortomolecular es un concepto aplicable a la medicina y que además se hace. Como bien tú decías, cuando nosotros damos un fármaco para tratar el Parkinson, que como principio básico tiene un aminoácido que es la L-fenilalanina, estamos ¿qué? Haciendo medicina ortomolecular sin saberlo. Entonces, esto lo estamos haciendo cada día y no nos damos cuenta. Pero, anyway, no me interesa que peleemos por el concepto. Vamos más allá. Es momento de poner bajo la misma umbrella, bajo la misma sombrilla, una práctica que sea coherente y que tenga en cuenta todo lo que nos ha brindado el desarrollo científico en los últimos años y que pueda independizarse de los intereses netamente farmacéuticos y que es para aquellos que realmente quieran hacer medicina y nutrición del siglo XXI. Y esperamos sin lugar a dudas que muchos de ustedes estén por ahí, que nos puedan estar viendo, con un gusto enorme entregando lo poco que sabemos de esto y esperando que sean partícipes de llenar todos estos espacios que son muchísimos, porque yo no soy especialista en genética y no pretendo serlo. Yo soy un clínico que le interesa saber de qué manera se interrelacionan todos estos puntos, desde la genética y la epigenética hasta el ambioma y el esposoma, con el objetivo de poder hacer mejor medicina y nutrición con nuestros pacientes. Y esto lo estamos creando en este momento. Yo creo que faltarán 15 días en que se dé a conocer esta escuela que va a ser absolutamente online, porque es lo que nos toca. Estamos en el siglo XXI y este tema no es solamente sentarse en un aula presencial. Esto es extremadamente espectacular, poder hacer esto y decir, me voy a reunir con mi amigo Ernesto a las 18 horas mías y 2 de él. Oye, esto es un placer, tío, porque lo único que falta es el café, e incluso no lo podíamos tomar. Entonces, bueno, es muy importante. yo te felicito, la verdad que no, fiel a tu trayectoria, sigues creando y creando y creando, te felicito lo que yo te puedo ayudar desde acá. Solo vamos a estar bastante cerquita porque me voy a establecer en Cambridge, pero ahí está, por ahí. A ver cuándo te tenemos más cerca por acá. Pero no hay duda alguna que contigo ya estás puesto dentro del grupo de asesor, estás puesto, ¿no? Y esto lo acabamos de decir hace 72 horas en términos de estructura funcional. Pero hay que hacerlo, señores. Si no nos los da, si el sistema no nos quiere enseñar esto, tenemos no solamente el derecho, tenemos el deber. Y además estamos sembrando los caminos para que te sea más fácil. 2 pasos y ahí tienes la información. ¿Quieres acceder? Tienes un mundo de información para acceder. ¿Te va a llevar tiempo para estudiar? Sí, pero te aseguro que va a ser jocoso e interesante. Vas a poder dejar de poner la mano en el hombro del paciente, a muchos de ellos, y resolver el problema de muchos pacientes. Y por lo menos ayudarles a
a que tengan una mejor calidad de vida durante procesos muy nefastos como los propios procesos oncológicos que desgraciadamente acaban con tanta gente. Y vuelvo y repito, ni somos dueños de la verdad absoluta, ni tenemos el conocimiento absoluto. Sencillamente queremos hacer un uso racional de lo que ya se dispone y de lo que por intereses primarios o secundarios no se está aplicando como debía. Amén. Bueno, ese es realmente un honor estar en tu círculo de amistades y es realmente una hermosura escucharlo porque hace mucha falta como esta crisis de salud acaba de mostrar. Jorge Cubrías Morales, hermano, muchísimas gracias y ha sido como siempre un placer hablar contigo. Pronto vamos a hacerlo de verdad en vivo, como se supone que los seres humanos tenemos que hacer y bueno, descorchar un vino probablemente o algo así. Es que si no, no queramos inmunidad de rebaño. Ahí está, ahí está. Compadre, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo muy grande y muchas gracias por invitarnos a esta charla tan agradable. Esperemos que pueda cundir positivamente para el resto de los profesionales sanitarios. Gracias. Un abrazo a la familia. No, nos vemos. Bye.